Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Johnny Nogales Virués. Johnny Nogales Virués es un hombre público, ha estado muy cerca del poder, del maravilloso instrumento del poder, como en su momento lo definió Víctor Paz Estenssoro. Trabajó con Víctor Paz Estenssoro, Johnny Nogales. Entonces, un poco la conversación va a girar en torno a esta figura y, por supuesto, hoy día también se recuerda una fecha histórica. Hace 38 años se sancionaba, se promulgaba mejor el famoso decreto 21060 que cambió la historia económica, creo que de Bolivia. Sobre estos temas va a girar la conversación, decía, y por lo tanto quiero comenzar. Johnny, ¿cómo describiría a don Víctor Paz ahora en perspectiva, mirando en perspectiva las cosas? Bueno, William, primero gracias y saludo a tus seguidores. Yo creo que la fecha de hoy es emblemática, porque justamente se trata de un 29 de agosto. Hace 38 años el doctor Víctor Paz Estenssoro pronunciaba un discurso para anunciar que Bolivia se nos muere. Que se iba a implantar una nueva política económica, así se denominó. Sí. Y después te voy a contar de dónde sale el término de nueva política económica, a través de un decreto conocido como el 21060. Y evidentemente una frase lapidaria, pero que resumía exactamente lo que estábamos viviendo. En el momento, Johnny, porque era un momento muy crítico y ahora se lo asocia mucho a la Argentina, porque la Argentina está en una situación tan igual o tal vez peor que lo que vivía la UDP en Bolivia, ¿no? Bolivia se nos muere. Ese fue el epítome del discurso de Paz Estenssoro. Sin embargo, yo creo que muchos de quienes nos están escuchando en este momento no saben qué era la UDP, la hiperinflación, por qué se tomó el 21060, y creo que es necesario, antes de describir a ese hombre preclaro, que creo que ha sido el mejor gobernante que ha tenido Bolivia en el siglo pasado, voy a permitirme, William, hacer un recuento para contextualizar los hechos. Y esto parte de un golpe militar de 1980 que desconoce las elecciones de ese momento, ganadas por la Unidad Democrática y Popular, UDP. Y digo que es necesario porque más del 60% de nuestra población boliviana, hoy día cercana a los 12 millones de habitantes, es menor de los 50 años, sí, de los 46 años. Eso significa que no vivieron en esa época, o no vivieron o estaban tan pequeños que no lo van a recordar. Claro. Pero yo voy a agarrarme de las palabras de un filósofo español que se llama José Agustín Nicolás Santayana y Borrás. Se conoce como Santayana simplemente, pero cuya frase es ilustrativa. Dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a cometer los mismos errores. Y para que no cometamos los mismos errores, creo que es bueno que hagamos en esta entrevista un recuento de lo que pasaba. Decía yo, la UDP ganó en 1980, viene un cruento golpe de Estado, el 17 de julio de 1980, que en realidad empieza el 16 de julio, que es cuando se entran a mi casa, pero eso es otra historia. Comenzó en Trinidad el golpe. Tuve que salir exiliado. Contra Luis García Meza. Comenzó en Trinidad porque los dos señores, Luis Arce Gómez y Luis García Meza, se conocen y se relacionan en Trinidad, donde uno era comandante de la división de ejército y el otro del regimiento de caballería. Entonces, ahí se gesta el golpe y decía yo, será motivo de otra charla, se entra a mi casa y yo salgo exiliado. Y la democracia después de eso se recupera el 10 de octubre de 1982. 10 de octubre. Lo recuerdo nítidamente porque a pocos días de eso, William, se va el doctor Hernán Siles Suazo, a la sazón presidente, a dar un mensaje en Naciones Unidas, y me toca el honor de transmitir desde Naciones Unidas, yo vivía en Nueva York, el mensaje del presidente para todo el mundo, y obviamente con énfasis para Bolivia. No, quería recordar que todo el Congreso que fue elegido en el 80 se restituyó en el 82, ¿verdad? Ese fue uno de los motivos que le dio inviabilidad a ese gobierno. Ya. Y vamos a analizar de ahí viene la huelga salvaje, en su momento y la actitud de la Central Obrera Boliviana, que era absolutamente demandante ante un hombre que tenía una vocación de servicio, pero que primero heredó un país con muchas dificultades y segundo no demostró
y así lo constata la historia, no es una valoración mía, la administración adecuada de nuestra economía. Recuerdo que pidió 100 días y obviamente no pudo hacer nada en 100 días. En 100 días empezó la debacle. Tan debacle que él se vio obligado a renunciar a un año de su mandato. Exacto. Entonces convocó a elecciones en 1985 y en 1985 todavía la constitución política de aquella época permitía que se elija entre los 3 primeros. En el Congreso. En el Congreso. Los 3 más votados. Nadie sacó la mayoría absoluta, de manera que el Congreso tuvo que decidir, y las cifras fueron de esta manera. Aproximadamente 33% el general Hugo Banzer Suárez y ADN. Un poco más del 30% el doctor Víctor Paz Estenssoro y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. Y después vino Jaime Paz con el MIR con un 10%. Entonces era obvio que entre los dos que debía elegir el Congreso era el general Banzer y el doctor Víctor Paz Estenssoro. Sin embargo, una de las características de esa elección fue que el general Banzer, a pesar de tener mayor votación, había ganado solo en 2 departamentos, en Cochabamba y en La Paz. Ya. En los otros 7 departamentos ganó el doctor Víctor Paz Estenssoro y el MNR. Además, eso influía en la composición del Parlamento. Mientras el MNR tenía 43 parlamentarios, ADN tenía 41 en la Cámara de Diputados. En ese tiempo solamente habían 3 senadores, habían 27 senadores en total, y de esos senadores, pues, la mayoría, 18, eran del Movimiento Nacionalista Revolucionario y 12 eran de ADN. Entonces, la elección realizada en el Parlamento designa al doctor Víctor Paz Estenssoro. El MIR en ese momento tenía solo un voto en la Cámara de Senadores. Pero el MIR le da los votos a Víctor Paz. A Víctor Paz en ese momento había mayor similitud ideológica. Es bueno, Johnny, perdón, es bueno precisarlo esto, que en ese momento también se inaugura lo que se llamó la democracia pactada, porque obligaba entre los 3 partidos, 2 a unirse, a hacer un pacto para poder tener lo que se llama la gobernabilidad. Bueno, ahí ya me estás aguijoneando para que yo salte en otro lado. La democracia siempre es pactada. Correcto. Es el arte de los pactos, la democracia. Pero no puede ser la imposición de un gobierno supermayoritario como hemos tenido durante años en Bolivia, y podemos hablar de eso también. Correcto. El que tiene 2 tercios no negocia, claro, impone. Eso fue lo que le pasó al MAS ahora, y por eso se malacostumbró a imponer en base a... Precisamente por eso es que ellos dicen la democracia pactada como un como término negativo, no es nada despectivo, negativo, y la verdad es que esto tenemos que recuperarlo. La democracia es el arte de pactar, claro, de consensuar, de buscar acuerdos, sin duda, de buscar puntos de coincidencia. Claro. Y eso fue lo que se hizo en el Parlamento en 1985. Se elige al doctor Víctor Paz Estenssoro. El 6 de agosto de 1985 toma posesión, y el 29 de agosto, un día como hoy, emite una declaración. Te he pasado un video, ojalá que se lo pueda difundir, ya lo vi. de Víctor Paz Estenssoro con fragmentos del mensaje en el que dice Bolivia se nos muere. E impone el 21-060. Pero esto tiene una historia detrás. Y la historia detrás, de acuerdo a mi conocimiento, es que a raíz de la elección de 1985, los 2 partidos en ese momento mayoritarios se ponen a trabajar arduamente sobre sus planes de gobierno y particularmente sobre sus propuestas económicas. ADN encabeza su grupo de trabajo con un contingente de gente muy interesante, entre la que estaba Ronald McLean Avaroa, David Blanco, mi amigo Cucho, Willy Vargas y otros muchos destacados economistas. Y ellos reciben una invitación gestionada por Ronnie McLean para constituirse en Harvard. Ya Ronnie trabajaba en Harvard en ese tiempo. Y van a Harvard y de verdad que se reúnen con un sinnúmero de personajes que en ese momento eran claves en el pensamiento económico. Y estoy hablando del señor Jeffrey Sachs, para empezar, de Samuel Huntington, de Larry Summers, y empiezan a debatir qué era lo que se debía hacer en Bolivia. Jeffrey Sachs se interesa muchísimo en el tema
y visita Bolivia y se entrevista con autoridades del Banco Central de Bolivia para afinar el lápiz y saber si las cifras que le habían dado eran verdaderas y auscultar otros detalles de nuestro manejo económico. Y ya cuando el doctor Paz Estenssoro había asumido la presidencia, se reúne con Paz Estenssoro y le entrega un memorándum en el que resumía lo que él pensaba. Pero eso también influyó notablemente en la propuesta que tenía Acción Democrática Nacionalista. Paz Estenssoro, cuyo gabinete económico inicialmente estaba manejado por don Guillermo Bedregal Gutiérrez, designa al señor Gonzalo Sánchez de Lozada, para que conduzca ese equipo. Y un equipo muy bueno, donde estaban Fernando Romero, Juan Cariaga, que en ese tiempo Juan Cariaga aparecía como asesor económico del general Banzer, pero ya participó de ese grupo. Estaba Eduardo Quintanilla, Francisco Muñoz, y después viene Jeffrey Sachs, pero como un asesoramiento a lo que ya ellos habían trabajado. A mí me gusta decir que esta imbricación de los planes de gobierno de MNR y ADN es de bolivianos. El 21060 es de bolivianos, aunque después a nivel mundial el señor Jeffrey Sachs se hizo famoso precisamente por haber participado en ese grupo de trabajo. Y definitivamente a partir de ahí yo creo que tenemos que reconocer varias cosas. Que una hiperinflación que bordeaba el 25.000%, el 30.000%, eso no se puede saber. El propio doctor Paz en su mensaje del 21060 dice, el emitir moneda en billetes costó 29 millones de dólares y esa moneda ya no valía ni siquiera lo que habían pagado por imprimirla. Terrible. Entonces, veamos qué nivel de inflación había. Permíteme una definición, Johnny, porque yo la escuché esta definición, yo era muy joven, obviamente, y yo leía mucho los periódicos en ese momento y escuché esta definición de la inflación. La inflación, dice, es ir con plata en carretilla al mercado y traer las cosas en el bolsillo. Se me quedó. ¿Por qué se me quedó? No sé, pero se me quedó esa definición de la inflación. Es que es una buena forma expresiva de definir lo que verdaderamente ocurría. Con decirte que en ese momento el salario mínimo nacional era de $7. Claro. Yo recuerdo a un dirigente petrolero, Nelson Busto, con nombre y apellido, que le pagaban cada 15 días a los trabajadores petroleros, iban a recoger el dinero en bolsa. Yo he visto eso, Johnny. Entonces, ¿te imaginas tener un salario mínimo de 50 bolivianos? ¿Qué compramos hoy con 50 bolivianos? Porque $7 en ese momento también podía ser equivalente a los precios de que había en ese momento. Entonces, definitivamente era un momento acuciante. Por eso es que se toman esas decisiones. Y todo eso tiene su origen en los malos manejos económicos, en la instauración de empresas públicas que siempre fueron deficitarias, hoy y antes. No antes solamente, también hoy día hay estudios que dicen que nos cuestan más de 4.000 millones de bolivianos en déficit, ¿no? Entonces, se toman decisiones muy importantes, pero una de las más importantes era detener el alza del dólar. ¿Cómo se hace eso? Con el bolsillo. A través de un mecanismo que se dijo que era de cambio flexible, pero que tenía su argucia. Primero el Banco Central puso a la venta dólares y el que quería comprar podía ir al Banco Central y ahí estaban los dólares. Ya. Después de eso, cuando se aquietó el ánimo de la población, lo que se hizo fue ¿cómo le llama nuestro amigo? Era un movimiento que estaba controlado, pero era flexible. Habían pequeñas devaluaciones. Iba avanzando así. Y iba cotejándose el dólar. No habían dólares negros. Era un solo bolsín. Era un solo bolsín. Y eso permitió que, en primer lugar, él tomó una decisión férrea de disminuir el déficit público y de aumentar los ingresos. ¿Cómo lo hizo?
teníamos una de las legislaciones más perfectas en el campo impositivo, pero que no se cumplía. Ya. Teníamos 700 impuestos, pero cada vez le encontraban la maña para no pagar. Y la doble tributación, las dobles planillas y todo. El señor Víctor Paz dijo, no señor, esto no funciona, vamos a tener 3 impuestos. Y aumentó notablemente la recaudación. ¿Qué significa entonces? Menos gasto por un lado, mayor recaudación por otro, obviamente lograr una estabilidad del país, una estabilidad económica que se tradujo en muchísimas cosas, entre ellas la atracción de la inversión nuevamente. Tanto los capitales nacionales como extranjeros empezaron a fluir a Bolivia y eso creo que fue un motivo importante para el cual se recuperó la economía boliviana. Y sobre todo la credibilidad, nadie creía en la economía boliviana, en el peso, en el boliviano de aquel entonces, ¿no es cierto? Así es. Él liberalizó el mercado financiero, él tuvo... Obviamente que tuvo un alto costo social y político, se cerraron las minas. Bueno, yo explico todo... eso de la cerrada de las minas. Nosotros producíamos la libra fina de estaño a $14, William. Era más barato cerrarla que tenerla por Y se vendía a 4. Claro, Por cada libra fina que vendías, perdías 10. Terrible. Entonces era lógico que no se podía sostener esa situación. Yeah. Y vamos a ver si no estamos hablando de similitudes con el presente. Ya. Estamos recibiendo 3.000 millones de dólares por la exportación de gas y gastando más de 4.000 por la importación de carburantes y subvención. Entonces, hay similitudes, por eso digo que es bueno conocer la historia para no hacer la repetición de los errores, como decía Santayana. Yeah. Y evidentemente... Pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Cómo describiría ahora a don Víctor Paz Estenssoro? Bueno, creo que él me dijo una vez algo muy importante. A esta edad, ¿con qué me pueden motivar o comprar? Él tenía más de 80 años. Me pueden motivar con mujeres, con dinero, con medallitas, y habló en el cajón izquierdo de su escritorio de presidente, de su despacho, tenía una infinidad de medallas que le habían puesto. Entonces, lo que yo creo es que ese hombre tuvo ese gobierno de 1985 a 1989 con la visión de pasar a la historia. Dejar un legado. Como un gobernante, como lo recordamos todos ahora, los que hemos vivido esa época, y lamentablemente hay muchos que no lo conocen. Me contaba un profesor que en su clase estaba hablando de Víctor Paz Estenssoro y pregunta, ¿quién sabe qué ha sido Víctor Paz Estenssoro? Y un chico levantó, no, es un jugador de fútbol. Entonces, el desconocimiento de nuestro pasado nos lleva a cometer los mismos errores. Yo creo que ha sido un hombre que gobernó, levantó al país y es reconocido por moros y cristianos. También tuvo sus pecados, como todo mortal y todo gobernante. Posiblemente, yo no creo en la perfección del ser humano, pero creo que en la balanza, la suma de los aciertos ha sido muchísimo mayor a la suma de sus errores. Y no voy a hablar de los errores de 1952 o 60, que le costaron incluso la presidencia. Su propio vicepresidente del MNR, el general René Barrientos, le dio un golpe de Estado el 4 de noviembre del 64. Por buscar la reelección, entre otras cosas. Por haber buscado, porque se hizo reelegir. Claro, se hizo reelegir. El doctor Paz gobernó de 1952 al 56. Fue 4 veces presidente. 4 veces, del 52 al 56. Ya. Después vino don Hernán Siles Suazo del 56 al 60. Eran 4 años el periodo presidencial. De trágica recordación para muchos cruceños. Sí, por supuesto. El 60 hubo otra debacle económica y volvió el doctor Paz Estenssoro. Hasta el 64. Ahí ya cuando tiene el golpe de René Barrientos, su tercer vicepresidente. No, todavía. ¿Todavía? Del 60 al 64 gobierna. Y el 64 ahí se hace reelegir, del 64 adelante, en noviembre del 64, cuando iba por su tercer periodo, es el golpe de su vicepresidente, otro MNRista, el general René Barrientos Ortuño, que después funda su PRB.
qué cosa casual, partido René Barrientos, era el Partido Revolucionario Boliviano, le pusieron para que tenga las siglas del presidente. Hay una similitud también en Cochabamba. Claro. Entonces, lo importante es que ese hombre ya estaba gobernando para la historia. Él se sentía agobiado, y lo puedo decir como hombre cercano, muy cercano a él. Una de las formas en que me convenció para que llegue al puesto que le acepté finalmente fue... Secretario privado de Víctor Paz, fue decirme: Johnny, el ministro, cualquier ministro, me ve posiblemente una vez a la semana en reunión de gabinete, o 2 veces si hay una cosa muy importante, pero usted tiene que trabajar conmigo día y noche. ¿Y cómo es trabajar al lado de Víctor Paz? En primer lugar, porque es una curiosidad, digamos. En primer lugar, es un ejercicio de puntualidad. Era un cronómetro suizo. Cuando él decía las 9, eran las 9. Y cuando alguien llegaba a las 9:05, no lo recibía. Wow. Todo lo contrario a Goni Sánchez. Goni Sánchez era lo más desordenado en términos de horario y hora, ¿verdad? Recuerdo que Goni algunas veces se levantaba a las 11 de la eso mañana a comer ahí? salteñas. Pero Goni en ese momento fue un hombre que asumió la responsabilidad también de conducir el gabinete económico en el que, te repito, se juntaron los planes de gobierno y del MNR y del ADN. Y esto es lo destacable y tal vez es el mensaje para este momento. ¿Cómo sale un país de una crisis de esa naturaleza? Sale a través de la unión de sus principales líderes. No es de la polarización. No es de la polarización, no es de la pelea, no es del enguerrillamiento. Yo creo que ese enguerrillamiento y esa polarización ocurrió muchos años después, cuando los 3 partidos que en ese momento eran principales en el escenario político boliviano, empiezan a echarse barro mutuamente. El MIR, la ADN, el MNR. Y entonces la gente, muy proclive a creer más que a pensar, decía don Albert Einstein, que es más fácil creer que pensar, por eso hay tantos creyentes. Y evidentemente creía que venía un Salvador y que iba a ser mejor y que había una persona que por su extracción humilde, etcétera, etcétera. Me avisas cuando ya estemos estamos casi en la recta final. En la recta final. Y que todo ha sido muy rápido y dinámico. Bueno, entonces en ese momento se unen el doctor Víctor Paz Estenssoro y el general Banzer por el Pacto por la Democracia. Claro. No se firma, fíjate la cuestión que tenemos que notar, el 29 de agosto se emite el 21060 y recién en octubre de ese año se firma el Pacto por la Democracia, porque en esos momentos el general Banzer estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos por las razones de salud de su esposa Yolanda, y regresó al país y se reunieron juntos en una casa de Alto Obrajes. Hay detalles muy lindos de esa reunión, porque el doctor Paz asistió absolutamente solo, era presidente de la República y asistió con su chofer, solo, sin guardia, sin guardaespaldas, sin acompañantes, sin ministros y sin nadie, y hablaron solos con el general Hugo Banzer Suárez, y ahí se establece el Pacto por la Democracia. Y ese Pacto por la Democracia nos permitió una estabilidad política que verdaderamente se rompe después, en 1993, cuando... 85 al 89 gobierna Paz Estenssoro, y ahí empieza a provocarse el deseo de Goni Sánchez de ser presidente de la República, y en una convención nacional del MNR lo proclaman candidato, pero eso rompía ese pacto que había de alternabilidad. Por eso es que Banzer le da los votos a Jaime Por eso es que Banzer cruza ríos de sangre después con Jaime Paz y le da el voto a Jaime Paz Zamora. Johnny, el tiempo se nos está yendo, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta. ¿Cómo se explica, porque también esto es bueno explicarlo, que el partido más grande en Bolivia, el MNR, hubiera terminado como terminó? Quiero decir, no queda nada del MNR.
No, queda, pero queda lo que quedan también de los otros partidos. Claro, lo mismo pasa con ADN, el MIR, los tres que te he nombrado de esa época, ya no tienen vigencia en este momento. Pero los partidos entonces nacen, mueren, nacen, se crecen y mueren. Nacen, crecen y mueren, como todo órgano, incluso el órgano político. Pero yo quiero en esta recta final que me permitas unos minutos para recordar eso que decía Víctor Paz Estenssoro. Bolivia se nos muere, pero yo no sé si Bolivia se nos muere hoy día. Verdaderamente ¿Crees que ahora la situación es tan crítica o más crítica que la que creo que estamos en terapia intensiva y creo que el esfuerzo que se requiere es de unión y no lo que estamos viendo en este momento, que es una atomización política, una confrontación tan grande que me hace prever que en el futuro muy próximo vamos a tener gravísimos problemas en el país. Entonces, es necesario que este mensaje que trae el 29 de agosto de 1985, el 21060 y el mensaje del presidente Paz Estenssoro, lo hagamos presente hoy y pensemos en la necesidad de unir lazos para sacar adelante a nuestra patria. No voy a hablar, porque todo el mundo lo sabe, de las cosas que han ocurrido a partir del 2006 y del gobierno del señor Evo Morales, porque cada uno tiene su opinión con respecto al tema. Alguien ha dicho, Johnny, que el 21060, pese a los años, todavía goza de buena salud. Todavía goza de buena salud y, sigue vigente y en estamos aspecto. En muchos aspectos, a pesar de que nos disfrazamos de marxistas-leninistas. Pero el 21060 sigue. Pero en esto yo creo que hay una frase famosa que dice: es la economía, estúpido. Es decir, es la economía la que al final gobierna la preferencia. No es la ideología. No es la ideología. Gracias, Johnny, muy amable.